muchas cosas han pasado últimamente en Israel. Ya apenas si alcanzamos a, a seguir el, el ritmo de los acontecimientos, las elecciones, los cohetes de Hamas, cohetes, misiles, de todo. Tú vives en la frontera con Gaza. Platícanos un poco cómo ha sido esta época, este episodio. Vamos a decirlo así. Lo que aparece en los diarios, para mí y para mi gente, es una acción casi diaria en los últimos años, con constantes escaladas, pero una escalada de esta clase, de en 2 días, 48 horas, que caigan 750 misiles en toda la región alrededor de la Franja de Gaza, es una situación casi nueva por su intensidad, pero también lo más complicado de explicar es que esto se apaga y se prende como si no hubiera pasado nada. Es muy difícil explicar que luego de 750 misiles, lo único que recibimos es un mensaje escueto que nos decía que se podía volver a la normalidad y que todas las normas de seguridad que se tuvieron que dictar para en estos 2 días estaban canceladas. Esa es el único mensaje que nosotros recibimos. No reconocimiento del cese de fuego por parte del Hamas, no una palabra de quienes tienen que hablar para explicar qué significó este cese de fuego, qué significó esta escalada y lo que es peor todavía, cuándo nos viene la próxima escalada. Pero esto depende del gobierno. ¿Cuándo es la próxima escalada? Esto depende jamás, ¿no? Vamos a decirlo así, ninguna cosa depende exclusivamente de uno o de otro. Estamos hablando de factores encadenados, estamos hablando de un Hamas que se conduce como el peor cuerpo, organización terrorista, pero que también tiene poder de gobernar, no es solamente terrorista, gobierna. Las relaciones que tiene Israel con la Autoridad Nacional Palestina, las incitaciones a veces mutuas que ocurren, y lo que pasa es que esto es tan sensible, con una hinchazón tan grande que nomás tocas, el dolor salta. Hubo gente en esta última, nuevamente lo llamo escalada, pero en realidad no sé ni siquiera cómo llamarlo porque no tiene nombre. Guerra, guerrita, combate, batalla, no sé cómo llamarlo, entonces lo llamo escalada. Hubo gente que corrió 28 veces al refugio en 2 días. Y también creo que, no menos importante es decir, en Gaza ni siquiera tienen un refugio donde correr. Estoy hablando de los no involucrados. A mí me queda una duda. Lo que yo veo es ataca jamás. Digo, últimamente hubo 4 muertos en la última escalada, pero anteriormente ataca jamás, no hay muertos. Ataca Israel con bombas, no hay muertos. Ataca jamás, todo bien. O sea, obviamente la gente se va a los refugios. Luego hay ataque de Israel con aviones, no hay muertos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo pueden dar exactamente en el lugar, por lo menos los israelíes, en donde no hay nadie? Evidentemente el Hamas no puede hacerlo, pero más o menos sabe, por experiencias anteriores, dónde tiró y no mató, no cayó sobre la cabeza de nadie. Como bien has dicho, Israel sabe por su poderío militar sobre la Franja de Gaza. Lo que tenemos que pensar es cuál es todo el paquete de intereses, intenciones, tácticas y estrategias que se mueven detrás de un ataque y la represalia del ataque. Y no están todos, no es una cosa que está vista. Lo que a mí me queda claro más a nivel estratégico es que Netanyahu, el gobierno de Israel, nos
toman muy en cuenta nuestra capacidad de resiliencia. Es decir, saben que los pobladores de alrededor de la Franja de Gaza, esa es nuestra casa, exigimos muchas cosas del gobierno que lamentablemente no logramos recibir. Y esto no lo puedo decir con certeza absoluta, pero a mí me molestaría muchísimo como ciudadano del Estado de Israel que el gobierno tome mi capacidad de resiliencia como recurso para dialogar o dejar de dialogar con el Hamás. Aprender a pagar estas pequeñas guerras, y evidentemente esto es muy funcional al gobierno de derecha de Israel porque separa entre los palestinos de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina, que es el único ente autorizado para hablar en nombre del pueblo palestino. Entonces, siendo de izquierda, sigues en Meretz y sigues estando bajo las bombas más bien, sigues estando en Meretz, sigues estando, ¿cómo puedes soportar las bombas, los refugios y todo, y seguir militando en la izquierda? Yo sé que eres una persona especial y de verdad toda mi admiración para ti, pero ¿cómo está eso? May, tú conoces la zona, has visitado, has conocido. Estuve creo que en tu casa. Sí, estuviste en casa, por supuesto, en mi casa en Gvulot. Gvulot es mi lugar en el mundo. Sí. Y la gente de la zona dice que nuestra zona es el 99% paraíso y 1% infierno. Pero cuando es infierno quema mucho. Ahora, respecto a la intención política de tu pregunta, primero que las bombas no disciernen sobre la cabeza de quien caen. Entonces, ahora, yo sin necesitar la división de izquierda o derecha, yo quiero decir, ok, esto ni siquiera es una cosa de decisión política, y si lo es tengo que entender cuál es la decisión política de no solucionar la situación en la Franja de Gaza, porque tiene que ver con voluntades. Nosotros sabemos que el Hamás dice basta y es basta, no tiran más, no se acercan más a los límites. Ahora, justamente por eso yo soy una persona de Meretz, de la izquierda, porque creo que esto tiene que ir a una solución pacífica por medio de la Autoridad Nacional Palestina, con la fórmula de 2 estados para 2 pueblos. La situación actual nos está llevando a 3 estados para 2 pueblos. El estado del Hamastán, el estado de la Autoridad Nacional Palestina y el estado de Israel. ¿Eso es mejor estratégicamente? Ahora, más que eso aún. Y con esto quizás voy a decir una cosa que no la han escuchado recientemente en los medios comunitarios. Ya dije que a Netanyahu, desde su política de supervivencia política, le conviene la división entre Gaza y la Cisjordania. Pero quiero decir alguna cosa más. En realidad, Netanyahu no quiere pagar absolutamente ningún precio en la Cisjordania por un futuro acuerdo de paz. Entonces, para él, Abu Mazen no existe. A pesar que Abu Mazen y la Autoridad Nacional Palestina hacen una coordinación de seguridad excelente, y eso evita atentados. ¿Okay? Entonces no habla con Abu Mazen, con Mahmoud Abbas en Ramallah, y por el otro lado, en su accionar, y a pesar de los 750 misiles, fortalece al Hamás de esa manera. Entonces, por un lado salen las voces, en cada escalada hay que derrocar, y por el otro lado, de hecho, de facto, la política de Netanyahu fortalece a los extremistas en vez de dialogar con los más moderados. Esa es una cosa perversa. ¿Cuál es la opción? O sea, ¿sigues creyendo en la solución de 2 estados? Y si no, ¿cuál es la opción? Vamos a ver cuáles son las alternativas de no solucionar. 3. O un Estado que es judío pero no democrático. Un Estado que es democrático o no judío.
o un Estado en el cual va a haber 4 millones de palestinos que no tienen derechos civiles. Ni siquiera quiero mencionar el nombre de cómo se llama eso y en qué países ocurrió en el pasado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, cuál es la alternativa cuando pensamos sobre la solución. Pero segundo, esto no es una cosa que puede ser solamente de Israel y los palestinos. ¿Y por qué? Especialmente respecto a Gaza, que es una población muy sufrida, que ya dijimos todo lo que se puede decir, que jamás son sus propios enemigos y qué sé yo. Luego de decir esto, para poder vivir hay que singapurizarlos. Sí, en ese pequeño terreno tiene que ocurrir un plan que reconstruya la vida en la Franja de Gaza. Y por eso a mí me parece importante decir que esto es una misión del mundo. Especialmente los Estados Unidos, que todavía nos tienen muy desconcertados con cuál es el deal del siglo, y la juegan mucho con el asunto este. Los países árabes moderados, especialmente los sunitas, y la ayuda internacional que quiere solucionar. Este es un problema, una cosa dolida para todo el mundo, más allá de qué es lo que ocurre, de culpa de quién es. En realidad, en este momento, ya en este punto, no importa de culpa de quién es. Por el otro lado, esto no se va a solucionar si el Hamas o se transforma en una organización que está dispuesta a dialogar con Israel, como lo hizo la OLP en los acuerdos de Oslo, o el Hamas es derrocado. Y para derrocarlo hay 2 opciones. Una profunda presión mundial para que la Autoridad Nacional Palestina tome nuevamente poder de Gaza, o meter dentro de la Franja de Gaza 15.000 soldados israelíes por varios años. Este es un precio que la sociedad israelí no puede pagar. Ahora, ¿qué dices tú cuando te dicen que, bueno, Israel se salió de Gaza y les dejó y lo que recibieron fue Hamas? Primero que nada es cierto. Segundo, eso es parte de la concepción que quería separar entre Gaza y la Cisjordania. Es decir, cuando Ariel Sharon dictó el repliegue unilateral, sin hacer un acuerdo, la izquierda israelí, que pensaba que había que salir de Gaza, que no había lugar para 8.500 judíos en medio de 1.450.000 árabes palestinos hostiles, pero la izquierda decía responsablemente, con un acuerdo, con un entendimiento, con la Autoridad Nacional Palestina comprometida. Un año después, lamentablemente, por presión de Estados Unidos hubo elección, el Hamas ganó y después derrocó a la Autoridad Nacional Palestina tirando 1.000 personas de los techos. Yo de eso no tengo absolutamente ningún poder de decisión. El único poder de decisión que tiene Israel es, ok, ¿qué hacemos con eso? Eso es un axioma en este momento, no va a cambiar. Pero nuevamente yo creo que aquí coordinar un esfuerzo mundial para solucionar el problema, no una convención, con cosas más serias que convenciones, pero aquí tenemos un gobierno israelí que no es menos negacionista de la situación que los palestinos mismos, porque saben que la derecha israelí no quiere pagar precio en la Cisjordania, Yehuda Shomron, los territorios ocupados, como quieras llamarlo. Y Netanyahu sabe que si hace alguna concesión en esas zonas, pierde el gobierno, pierde el poder. Pero estamos hablando de Hamas y que parte de la noción de que éste no reconoce el derecho a la existencia de Israel. Entonces, ¿qué canales consideras se deben abrir para lograr este tipo de diálogo del cual estás hablando? Primero que nada, Israel tiene que dejar constantemente de buscar quién los reconoce
y quién no lo reconoce. A los 71 años uno es suficientemente seguro para saber que existe, que existe según el derecho nacional y en realidad si el Hamás está de acuerdo o no está de acuerdo, poco importa. Pero ¿cómo discutes con alguien que no te reconoce tu derecho a la existencia? Y a tu derecho a la existencia. Ok, justamente en el momento que salimos un poco de las retóricas que alimentan a los pueblos, llegamos a un acuerdo con el Hamás de no ataque en 6 horas. Se puede hablar con ellos, más que eso, May. Seamos serios. Israel habla con el Hamás todo el tiempo. El tema no es si hablar o no hablar, sino de qué hablar. De la misma manera que podemos hablar para hacer un cese de fuego con la intermediación egipcia, que es uno de los mejores aliados que tiene Israel hoy en día, podemos hablar también de otras cosas. ¿Ok? Y de todas maneras yo digo que es mucho mejor hablar con la Autoridad Nacional Palestina, fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina, no dar fuerza al Hamás. A mí me parece que el diálogo no tiene que venir directamente contra el Hamás, porque como bien dijiste, y lo dije yo también, es una organización terrorista, no reconoce, etcétera, etcétera. Entonces, para parar guerras podemos hablar con el Hamás. Para hacer paz, tratemos de hablar con la Autoridad Nacional Palestina. Ok. Y tú dijiste un plan mundial o un acuerdo mundial, una conferencia mundial. Hemos visto que las fuerzas de paz internacionales en Líbano, en algunos, pues no han servido mucho para conservar la paz. ¿Por qué crees que en Israel va a funcionar? Primero que nada, viviendo en mi región, si no creo, no puedo. Segundo, y que me parece un poco más serio que esta respuesta, el mundo va a seguir siendo el mismo mundo que vio lo que ocurrió en Siria y no hizo nada, vio lo que ocurrió con los refugiados y no hizo nada, ve lo que ocurrió con los Tutsi en África y no hizo nada, y tenemos muchos ejemplos hasta que llegamos al Holocausto, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que contar aquí, cuáles son los intereses que juega. Europa está muy asustada por el tema musulmán. Los actos de antisemitismo en todo el mundo que nos preocupan y contra lo que hay que luchar, preocupan al mundo, no quieren importar conflictos, al contrario, quieren tratar de disminuir los niveles de conflictos. Hoy en día el 25% o un poco más de los ciudadanos franceses que cantan la Marsellesa son de origen musulmán. Quiere decir que así hay un interés mundial respecto a lo que ocurre en Israel. Quieren preservar también los lugares santos, que Israel no se transforme en una zona de batalla absoluta, y por eso creo que existe la opción de que esto ocurra. No estoy seguro que va a ocurrir, pero nuevamente, cada vez que digo, ok, ¿cuáles son las alternativas? Un Estado que deja de ser democrático, que es solamente judío, un Estado que deja de ser judío y es solamente democrático, o un Estado que discrimina entre personas y personas respecto a sus derechos civiles, las tres cosas inadmisibles desde el punto de vista sionista. Como sionistas no podemos aceptar estas situaciones. ¿Cuál es? Tenemos que encontrar una alternativa. Si no la... ¿Cuál sería si tú fueras primer ministro? Creo que invitar a Abu Mazen a Jerusalén de tal manera que Abu Mazen no pueda decir que no. Me encantaría que el primer ministro de Israel y su mujer, que está muy presente en la política israelí, y quizás demasiado presente en la política israelí, se sienten a cenar con Abu Mazen, exactamente como se sentaba Olmert, una vez cada 2 semanas, recrear este vínculo que permita crear una atmósfera para negociaciones.
a veces decimos para tango se necesitan dos. Y yo creo que se necesita mucho más que dos. Se necesita una buena orquesta, luces tenues, un vino antes, un licor después, unos atuendos. Entonces hay que crear todo este build-up. Una historia de amor. O, a ver, se puede bailar sin amarse también, quizás luego de bailar se amarán, que no creo que ocurra, conociendo un poco a Netanyahu. Pero Netanyahu y el gobierno que va a levantar ahora está preocupado en solamente una cosa, y que es la situación legal del primer ministro. Esta mañana se supo que Netanyahu va a promulgar leyes que hagan el overruling sobre los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero recordarnos a todos que soberanía no es solamente tener ministro. Bueno, él negó eso fervientemente. Sí, bueno, sabemos que todo es ferviente y en realidad ya hay una respuesta de la estructura judicial. Pero yo quiero decir, ¿cómo extraño a una persona que nunca quise que sea primer ministro, como Begin, que dijo, hay jueces en Jerusalén? Y qué lástima que en este último gobierno se dedicaron a promulgar leyes que limitan la democracia, y esto que están tratando de promulgar es un escándalo que yo creo que va a llevar a la gente a la calle, porque no se puede jugar con la calidad democrática de Israel. Sí, Netanyahu sugirió recientemente una idea de anexión o aplicación de soberanía israelí en Cisjordania. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? A ver, cuando uno negocia, tiene que dar y que recibir. Y aquí la intención es muy clara. Netanyahu no quiere que haya paz. Puede seguir diciéndolo mañana, tarde y noche. Y quiere que hayan cada vez más obstáculos contra la paz en el Medio Oriente. Y el obstáculo va a ser la anexión de territorios. Es cierto, van a primero hablar sobre territorios requeridos por temas de seguridad, después van a hablar de territorios densamente poblados por judíos y poco poblados por árabes, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, y aquí lo digo con toda la seriedad, quizás conocimiento de causa, este es el fin de Israel. Israel se acaba. ¿No será que es como un bargaining chip para poder tener una negociación? Entre más ventajas tengo, por ejemplo, como la anexión, etcétera, ¿puedo llegar mejor a una negociación? Por supuesto que podría ser. No me parece que esa es la intención de Netanyahu. Hay que un poco más árabe el tema. Una negociación árabe, digamos. Yo creo que hay que analizar lo que mueve a Netanyahu y por qué es apoyado por la derecha de extrema y por qué es apoyado por los religiosos. Netanyahu es la única persona que da a la derecha en general poder. En el momento que no esté Netanyahu, se termina el poder de la derecha israelí. Él logró descifrar algún código por medio de la victimización, por medio de Irán, ¿sí? El gran cuco. Tenemos tropas iraníes a 200 kilómetros antes. Hablábamos de lo que era el peligro de las bombas iraníes, los misiles, lo que sea. Y en este contexto, la fórmula queda muy clara. La derecha extrema, que está creciendo en Israel, le da poder a Netanyahu porque Netanyahu le promete no tocar los territorios ocupados, y los ortodoxos le dan poder a Netanyahu porque él les promete que no van a mandar a sus chicos al ejército, que no los van a tocar en todo el tema de derechos que ellos reciben sin trabajar, etc. El deal es absolutamente claro. Y la pregunta es cómo se rompe ese deal, porque es perverso.
Pues, pero el pueblo lo elige, el pueblo lo eligió a él ahorita. Por desgracia, la izquierda perdió, bueno, perdió entre comillas en esta elección, y el laborismo perdió una docena de escaños y Meretz se quedó apenas con 4. Es la voluntad del pueblo, ¿no? A ver, Israel está llegando a lo que se llama una autocracia democrática o una autocracia parlamentaria. ¿Quién como ustedes conocen un partido que gobierna durante 70 años? Es decir... No, aquí tenemos la no reelección. No, pero de todas maneras, eso también era una clase de autocracia. Había dejado de ser democracia. Sabían quién iba a ser electo y todo lo demás eran cosas casuales, cambia este, cambia el otro. Pero tenían todo PRI. Aquí también, nuevamente dije que Netanyahu quizás logró descifrar algo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que uno hace con el poder? No cómo es electo. ¿Qué te legitimiza? La ley que están tratando de promulgar, de no presentar cargos contra ningún miembro del Parlamento, es la manera de ponerlo lindo. Después vamos a ver cómo se arreglan con los árabes. Es para cuidar a Netanyahu. Esto es un refugio de fueros para Netanyahu, pero no solamente en Netanyahu. Hay 2 ministros imputados, hay 4 miembros del Parlamento imputados, exministros ya. Quiere decir que esto se transforma en alguna clase de cueva o aguantadero de gente que tiene causas. ¿Y crees que lo logre? Digamos, desde lo teórico yo creo que puede lograrlo. Yo creo que hay cosas, en el Talmud está escrito, en leatil al tzibur gzerashe y no yahol lamodbo. Quiere decir que no se impongan cosas que el pueblo no puede soportar. Y me parece que esa antigua sabiduría judía tendría que ser aplicada en este contexto. El pueblo no va a soportarlo. No lo va a aceptar. ¿Qué esperar del plan de paz de Donald Trump? No sé, nada. Es decir, vamos a ver, evidentemente Estados Unidos dejó de ser un mediador equidistante, equilibrado, etcétera. Quiere decir que ya despierta en la negociación inclinar la cancha para un determinado lugar. Y quiere decir que si la cancha está inclinada para el lado de Israel, a los jugadores israelíes les es menos esforzado ir cuesta abajo y a los palestinos cuesta arriba. Lo segundo de esto tiene que ver con algo que nosotros me parece que todavía fantaseamos, que esto va a ser una decisión americana. Netanyahu no va a poder ni decir que no, ni decir que sí, de tal manera, porque decir que sí al plan, cualquiera que fuera, se le termina el gobierno y el poder, y decir que no puede afectar a las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que Netanyahu más sabe hacer, patearlo para adelante. Pero nosotros sabemos que problemas que aparecen en la infancia se transforman en tzures cuando uno es grande. Sí, así es. ¿Cómo revitalizar Meretz? ¿Cómo evitar que esté poco a poco más cerca de no lograr el umbral para entrar a la Knesset? La verdad que si supiera no estaría aquí, sería el presidente del partido. Pero un poquito más en serio te diría que se necesita una nueva reconexión de la izquierda en general, de los humanistas, de lo moderado, de los que no podemos aceptar la corrupción, que no podemos aceptar la mentira, no podemos aceptar causas contra un primer ministro. Para volver a esto, yo creo que el trabajo no es constantemente diciendo somos izquierda y somos buenos, etcétera. Es sí revisar los términos, si estos términos llegan a la gente, si son comprendidos, si no son contraproducentes, porque yo creo que finalmente cuando tú recibes los resultados de encuestas
profundas respecto no a las posiciones políticas, sino a los valores que la gente tiene, son valores socialdemócratas, del Estado benefactor, de pensar a Israel de una manera diferente o repensarla como lo hicieron nuestros ancestros sionistas, como Herzl lo pensó. Herzl pensó en un estado de bienestar para los judíos. No pensó en la privatización de todo, no pensó en que los derechos se transformen en negocios. Y creo que la voz, la izquierda el espacio tiene que cambiar su discurso. Está ocurriendo en muchas partes del mundo. Pero no nos olvidemos que en las últimas elecciones tenemos un fenómeno absolutamente nuevo que nosotros no sabemos si va a seguir, que es Cajol Labán, el partido de Gantz y Lapid y todos los que lograron juntar para poder hacer la lista. Parte de ellos no se conocían entre ellos y se abrazan cada vez que se ven porque no, no saben quiénes son. Nosotros sabemos que todos los partidos que comenzaron de esta manera terminaron pulverizándose y volviendo a sus fuentes políticas o de valores políticos. Quiere decir que yo no tomaría estas elecciones como un punto final a la izquierda en Israel, sino como una transición, pero que no hay que dejarla que corra sola la transición, al contrario, hay que dominar la transición, cambiar mensajes y retornar más fortalecidos en el futuro. ¿Cuál debe ser el mensaje? Yo creo que el mensaje tiene que ver con la economía israelí fundamentalmente. Es decir, sin ninguna duda, y esto no se lo puede quitar a Netanyahu, no se le pueden quitar dos cosas, May. Primero, Netanyahu es muy cuidadoso en el uso de fuerza. Creo que hay que destacarlo. Es decir, no se puede demonizar a Netanyahu. Okay. Tampoco lo hago yo ni es mi voluntad. Muy cuidadoso en el tema del uso de fuerzas. Y segundo, que logró, digamos, que esta época de crisis económica mundial profunda, Israel no caiga abatida. ¿Pero qué quiere decir Netanyahu lo logró? Eso lo logró la economía israelí. Lo logró la fortaleza, ser precavidos, etcétera, etcétera. Ahora, pero esto también tapa la situación, es decir, una de las cosas que exponen la situación y exigen el cambio son especialmente cuando los temas económicos se transforman en los temas candentes. Recordamos todos juntos que hace 8 años tuvimos una protesta, en realidad de los buenos chicos burgueses, de buenos modales, no hicieron desmanes, no rompieron nada, y de cierta manera la situación se tranquilizó nuevamente, no hubieron cambios sociales significativos. A nosotros tenemos el 30% de la población en Israel, que no es población visible, al contrario, o es invisible o que es transparente, que vive una crisis muy profunda. Y entre ellos son, por supuesto, los migrantes laborales, los árabes, los etíopes y los ortodoxos, que son poblaciones. Entonces a eso se deberían ustedes de dirigir. Yo creo que tenemos que dirigirnos a esos públicos como compromiso moral y político de Meretz, pero no solamente a esos públicos, sino de tratar de impulsar, inclusive desde la oposición, el cambio. Quiero mencionar, por ejemplo, un cambio que logramos traer desde la oposición, que es la ley de las personas con capacidades especiales, que el miembro del Parlamento, Ilan Gilon, logró llegar a un consenso para que sea votado una asignación mayor a la existente. O lo de la jefa de nuestro partido, Tamar Zandberg, que tiene que ver muchísimo con todo el tema de derechos LGTB, que son importantísimos en Israel, evidentemente un país muy abierto en ese sentido. El tema de la legalización
que sé que es un tema candente en todos los lugares quizás del mundo. Es decir, sí se pueden hacer cosas desde la oposición, a pesar que el poder real se ejerce desde el gobierno. Tú hablas de los árabes. ¿Acaso Meretz estaría dispuesto a aliarse con los partidos árabes Hadash-Ta'al y Balad Ram para seguir quedándose en el escenario político? Primero, y antes de aliarse, hay que decir, la población árabe israelí son ciudadanos plenos del Estado de Israel y hay que parar de hacer leyes que contradicen este valor central de la existencia del Estado de Israel. Segundo, hay que decir claramente que cuando partidos dicen que de ninguna manera se van a sentar en una coalición en la cual hay árabes, hay que condenarlos. ¿Pero ustedes se aliarían con ellos? No es una cosa de alianza, es primero que nada... ¿O harían coalición? Primero que nada, nosotros no podemos hacer coalición porque nosotros no vamos a armar el gobierno, ¿ok? Me imagino que hay muchas cosas que nosotros compartimos, hay muchas luchas en las cuales los partidos árabes apoyan las mociones de Meretz y algunas viceversa. No siempre la conducta de los partidos árabes es la conducta debida para con Meretz, pero para nosotros, toda persona, todo ciudadano de Israel es un ciudadano válido para dialogar, negociar, y creo que cuando Abodá dice no me sentaré con los árabes, o cuando Cajol Labán lo declara bastantes veces, no quiero a los Zohabis, ¿no? Una miembro del Parlamento, yo creo que aportan desde la oposición al esfuerzo del gobierno de marginalizar a la población árabe. ¿Pero ustedes harían un partido que incluya los partidos árabes? Yo creo que no está planteado eso en este momento. No está planteado. A ver, la sociedad árabe está cambiando. Los árabes quieren ser israelíes. Lo gritan. Es más, le gritan a sus propios representantes: ocúpense de nuestros problemas serios, reales, y no los problemas imaginarios políticos. En estas últimas elecciones, Meretz triplicó el número de votantes árabes, el número de votos de árabes en Israel. De manera que hay que tratar de justamente apoyar este cambio civil, no marginalizarlos, no arrojarlos a ese lugar de descontento que después puede traer, Dios no quiera, cosas terribles. Hay en muchas causas, Meretz y los partidos árabes van en conjunto. Esto no requiere una fusión, coalición igualmente no formaremos. Si se habla de la posibilidad de algún frente político hacia las próximas elecciones, que yo creo que van a ser bastante cercanas, yo creo que están abiertas todas las opciones. Incluyendo esta. Incluyendo el laborismo, incluyendo parte de los partidos árabes, ciudadanos árabes que vean en Meretz alguien que los puede representar mejor que parlamentarios árabes, porque al fin y al cabo nosotros elegimos parlamentarios que luchan por causas, que tratan de legislar leyes, y cuando sus propios, digamos, representantes no lo hacen, y Meretz sí, quizás esta población vea en Meretz pero no unirse con los árabes. En este momento no está planteado, y creo que si van a haber elecciones se considerará cuál va a ser el modelo más cierto. La gran pregunta en este momento, por el otro lado, es si hay lugar para dos partidos como Abodá y Meretz entre Cajol Labán, que no sabemos si va a seguir existiendo, y los partidos árabes. Esto es un tema muy importante para la centroizquierda, izquierda, el humanismo israelí, y va a ser un debate profundo en los próximos meses. Y tú dijiste que hubo algunos como desacuerdos entre Meretz y los partidos árabes. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó?
Primero que nada, el año pasado, en las elecciones pasadas, no firmaron un acuerdo de restos de votos con Meretz. Meretz salió muy dolida de restos de votos, sí, los votos que no alcanzan para llegar a un parlamentarista, que se comparten entre una o dos listas. Los árabes se negaron a hacerlo. A nosotros nos dolió terriblemente esa situación. Hay otras cosas que tienen que ver con derechos civiles, con derechos de las mujeres, con temas que son muy difíciles y problemáticos dentro de la sociedad árabe e israelí, que Meretz no va a renunciar a sus principios de igualdad de género, del reconocimiento pleno de la comunidad LGTB, del derecho de decidir, del derecho de divorciarse sin que uno no corra riesgo en su propia familia. Meretz de ninguna manera. Entonces hay desavenencias, hay cosas con las cuales Meretz no puede coincidir, y hay algunas cosas en las cuales podemos ir juntos. En Estados Unidos es notable un sector de la población judía que tiende hacia una mirada progresista e izquierdista. ¿Cómo percibes la tendencia política de la diáspora en cuanto al tema de Israel? ¿Y cómo la percibes en México? ¿Cómo se percibió cuando Netanyahu apoyó las expresiones de Trump respecto a México y el muro? Yo creo que en estos últimos años nosotros vemos una normalización, quizás un cambio incipiente del relacionamiento entre la diáspora e Israel, que hasta ahora, creo yo, lamentablemente, está basado en un apoyo indiscriminado a las políticas del gobierno. El apoyo indiscriminado de todos nosotros es hacia el Estado de Israel, a su existencia, a su seguridad, a su capacidad de crecer, a su capacidad de captar olim. Ese es el compromiso con el Estado judío y democrático. No aceptar las políticas y tratar incluso de justificarlas, aunque no nos gusten, y aunque nosotros pensamos que a largo plazo nos complican. Y aquí vengo con el tema de la democracia. Porque no es el tema si Israel va a ser democrática o no. Es el tema qué va a ocurrir con los judíos en la diáspora, que su Israel preciosa, Haz Bejalila, Dios no quiera, podría dejar de ser democrática. O crearía una democracia inventada en el cual hay diferentes personas con diferentes derechos en el mismo país. Esa yo creo que es la preocupación justamente de los sectores progresistas, no solamente en Estados Unidos, también aquí en México. Cuando, digamos, un poco bajamos los carteles políticos y logramos dialogar, llegar a comprensiones, yo creo que muchísima gente que quizás malamente se las denomina, se las tacha de derecha o lo que sea, en realidad se encuentran y están ante un conflicto que nos toca en la vida de la diáspora en toda cosa que ocurre o deja de ocurrir. ¿Y cuál es el objetivo de tu visita esta vez? ¿Y cómo viste a México, a la comunidad? Bueno, primero que nada, digamos, más allá de platicar contigo, que es un objetivo muy loable, yo quiero decir así, primero que nada, es una comunidad en la cual yo me siento en casa, en la cual tengo amigos de todas las poblaciones. Sí, es la gente que está involucrada con la Shutfut entre Eshkol y la comunidad judía de México, que fui uno de los iniciadores, o estuve quizás en el lugar correcto parado al lado de Daniel Liberant, que su apoyo es visionario, no es complementario, es pensar junto con el Consejo Regional de Eshkol
cuáles son las necesidades, no solamente esas inmediatas que hay que solucionar ahora, sino qué va a pasar a largo plazo, cuáles van a ser las necesidades, cuántas horas los chicos van a tener que estar en recintos cerrados para no correr riesgo. Y esa es la gran labor tan especial. No existe ninguna shutfut de esta clase, en una hermandad entre ninguna comunidad judía, en la cual parte del liderazgo comunitario en la diáspora piensa de igual a igual con el alcalde de la región. Eso no existe en ningún lado. Y la verdad que a mí me alegra mucho poder haber estado y ser parte de esta construcción. Digamos, relativamente estoy menos activo en este tema, pero bueno, estoy, como dicen en Israel, en miluim, soy un reservista. Cuando me llaman, tengo que ir. El segundo motivo tiene que ver con 4 años en los cuales no he estado aquí para no perder conexiones, amigos, instituciones, etc. Y el tercero es reencontrarme con los miembros del Meretz local, una organización que está creciendo y que posiblemente vaya a elecciones hacia el Congreso Sionista Mundial a realizarse en octubre del 2020. Yo creo que si nosotros sacamos los rótulos, creo que en realidad gran parte de la población judía de México podría apoyar a las ideas de Meretz, especialmente en un tema, en el tema de relaciones Israel-diáspora. La cancha está inclinada, hay que devolverla a una situación normal, hay que crear un diálogo que no es un diálogo condicionado, que no es un diálogo adulón, en el cual sí se permiten críticas, sí se permiten pensar junto las cosas, no necesariamente estando de acuerdo, sí se permite el disenso, porque al fin y al cabo, y nuevamente vuelvo a mi sionismo, nosotros somos depositarios de la voluntad del pueblo de Israel. No somos solamente para gobernarnos a nosotros mismos y para ser una nación entre todas las naciones. Queremos ser una nación especial, pujante, atractiva, especialmente para la juventud que vive fuera de Israel. Para eso yo creo que tenemos que crear bienestar económico y social, pero por sobre todo tenemos que crear paz que permita a las mamás y a los papás de chicos que deciden ir a Israel por un tiempo, tratar que permita a esos padres y madres dormir en paz. Y yo creo que esto un poco resume mi visita, es decir, tratar de hablar de qué manera nuestros chicos van a poder dormir en paz en Israel o en cualquier lugar donde decidan estar. Y hay una hermandad ahorita entre Whisky Lucan y Eshkol. ¿Cómo te hace sentir eso? Debo decir que el tema mismo no es un tema de mi conocimiento, y mi mujer antes que salí me dijo, por favor no hables de cosas que no entienden, y yo le hago mucho caso a mi mujer. Sí. Pero a mí me parece que extender los límites de lo que se llaman la shutfut clásica, es decir, esa hermandad clásica prefabricada por la agencia judía, es un gran paso. ¿Por qué? Porque esta hermandad que se traduce también en la hermandad no solamente judeo-mexicana, sino también de una zona importante, México, con la región de Eshkol, es genial, es un paso que merece respeto y apoyo. Yo digo, ojalá ocurriera en otros países, o que no sean cosas formales, acá hay algo vivo, algo Jai Bemet. Pero bueno, lo celebro, por supuesto, como toda la gente de Eshkol, y nuevamente, a pesar de que no traigo oficialmente la voz de los amigos de Eshkol, yo creo que estamos hablando de prójimos muy cercanos, y que no, digamos, resume el judaísmo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nosotros estamos constantemente construyendo prójimos. ¿Hay un despertar de la comunidad judía mexicana? ¿Sentiste? Ahorita que estuviste en las conferencias.
Me cuesta decirlo, no lo sigo tan de cerca, pero yo creo que pasaron dos cosas que pasaron muy cercanas en tiempo. La condena a las cosas que dijo Trump sobre México y el disenso con las expresiones del primer ministro, y también el hecho de que la agencia judía, por expresiones del primer ministro, canceló una cena de gala. Esto no tiene... ¿Con qué? Con Netanyahu, canceló, la agencia judía canceló una... Con Netanyahu, la agencia judía, el Board of Governors, canceló una cena con Netanyahu por sus expresiones en varios temas. Yo creo que acá hay un cambio. Si llega hasta la última casa judía, me imagino que no, porque ninguna cosa llega hasta la última. Si tenemos una comunidad o un liderazgo comunitario más consciente, más reflexivo, más pluralista, yo percibo que sí, pero mi percepción es muy, muy limitada. Y quizás estoy hablando más desde mi wishful thinking que de algo que pasa realmente. Pero bueno, se mezcla siempre realidad y fantasía. Gracias, Darío.